Institute. Entonces, de inicio, MVP Coaching Institute es una empresa fundada por Jeremías Álvarez y por mi persona. Ambos hemos estado por los últimos 15 años trabajando fuerte y decididamente en el mundo del coaching. De hecho, nosotros eh, replanteamos nuestras vidas una vez que nos certificamos como coaches y comenzamos a trabajar en paralelo. Jeremías y yo tenemos una larga relación de amistad de muchos años. De hecho, su padre fue con quien primero yo hice amistad y por supuesto luego con su hijo. Y hemos estado trabajando en esto por 15 años de manera decidida, haciendo nuestras carreras en paralelo ah, y haciendo cosas que estaban relacionadas con el coaching y el proceso de certificación de coaching hasta que hace 3 años comenzamos a trabajar juntos en MVP Coaching Institute, pero todo lo previo que habíamos hecho nos ha permitido hasta ahora certificar alrededor de 600 personas en distintos países del mundo. De alguna manera somos pioneros en el tema de la educación Blended Learning, que es una parte de la certificación que tiene una plataforma educativa y una parte de la certificación que son clases en vivo online, un poco en la dinámica de la que estamos disfrutando hoy. Ahora, cuando analizamos el coaching, tenemos que pensar en que coaching es una profesión realmente nueva, tiene apenas 45, 50 años en el mundo y ha creado realmente una tendencia importante en el mundo de los negocios y muy, pero muy importante y transversal en el mundo del deporte. Hoy literal, en el mundo del deporte, no se concibe el hecho de ser un profesional del deporte sin tener el acompañamiento de un equipo especializado entre quienes está un coach mental. Y la razón es más que importante, tiene que ver con el alto rendimiento, pero además tiene que ver con el producir un balance en la vida del deportista. Es decir, que esa alta demanda que tiene alrededor de todo lo que significa mantenerse en la alta competencia, estar mejorando sus procesos y sus resultados, no implique desbalancear su vida en otras áreas, como por ejemplo descuidar la familia, descuidar la pareja, descuidar las finanzas, etcétera. Entonces, esto que nosotros llamamos balance dinámico no significa otra cosa, dicho en mis propios términos, que lograr más con menos estrés, lograr mejores resultados en el área deportiva sin ir en detrimento de otras áreas de la vida personal del atleta. De hecho, nosotros concebimos el funcionamiento de un atleta en 3 dimensiones. Una dimensión que le llamamos la dimensión mental, donde vamos a trabajar todo lo que está relacionado con fortaleza mental. Una dimensión que es la dimensión emocional, donde vamos a trabajar la gestión de las emociones y vamos a acompañar al atleta en el desarrollo de la inteligencia emocional y sobre todo en la comprensión de lo que significan las emociones en términos de resultados deportivos, pero también en términos de resultados personales. Y por último, una dimensión que le llamamos la dimensión humana, que es cómo este atleta puede y debe aprender a interrelacionarse de una manera importante en el término de seres humanos que le permite primero que nada, gestionar el equipo de apoyo que están en su entorno y por último, gestionar todo lo que significa el poder ser una marca personal de trascendencia cuando estamos hablando de atletas, sobre todo en el mundo deportivo profesional, que ya no solamente son atletas de alto rendimiento, sino que al mismo tiempo son una empresa. Entonces, en este marco y en este escenario en 360 grados, coaching ha sido una profesión que crece notablemente en los últimos años. Eh, y no solamente crece por lo que significa, sino también por el resultado que le permite y le entrega a quienes reciben coaching.
Aquí tenemos un estudio de la doctora Pilar Ripoll de la Universidad de Valencia en España, y ella por muchos años, alrededor de 5 años, ha estado estudiando los efectos beneficiosos del coaching en el bienestar psicológico y en la calidad de vida de las personas. Y aquí tenemos que parar y hacer un paréntesis para entender que cuando un atleta de alta competencia, bien sea a nivel profesional o bien sea a nivel amateur, pretende tener resultados destacados, es realmente importante que haya un equilibrio entre ese bienestar psicológico y la calidad de vida, que le permita entonces gestionar esos resultados que se esperan de él. Y por supuesto, es necesario entender que los niveles de estrés que se manejan en la alta competencia, y sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, precompetencia, durante la competencia y postcompetencia, incluso en la evaluación de resultados, requiere de unas herramientas específicas que permitan que este atleta pueda realmente tener un balance dinámico. Cuando nosotros hablamos de balance dinámico, no estamos haciendo otra cosa que hablar acerca de lo que significa tener todas las áreas de la vida en armonía. ¿Y esto qué implica? Bueno, que probablemente este conjunto dinámico, y me voy a referir a por lo menos 6 aspectos que tienen que ver con la salud, con las emociones, con las relaciones, con el trabajo en sí, con la parte financiera, con la parte espiritual, con el descanso, que es necesario e importante y que además debe ser programado en un atleta de alta competencia. Y esto es condición sine qua non. Entonces, este balance dinámico hace que hayan distintos equilibrios que permiten que haya esta armonía de la que estoy hablando. Cuando estoy hablando de balance dinámico, no estoy dejando por fuera que hay momentos en los cuales algunas de estas áreas pueden salirse de control y afectar a las otras, pero inmediatamente entonces viene la acción del trabajo conjunto entre el atleta y su coach para alcanzar una posibilidad importante de gestión de las emociones, gestión de los resultados y al mismo tiempo gestión de la identidad. Una de las cosas que nos toca trabajar con consistencia es el hecho de eh, que los atletas puedan entender que el deporte y los resultados en el deporte son parte de su actividad, es su trabajo, pero que no los define como personas, porque en algún momento pueden estar teniendo desafíos en términos de resultados deportivos, pero esto cuando es bien manejado, entonces no tiene interferencias con la identidad del ser humano. En este momento quiero darle la bienvenida a quienes se han integrado recientemente a nuestro webinar. Bienvenidos, y a todos les quiero decir que si durante mi intervención hay alguna inquietud, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, por favor, tómense con libertad el hecho de poder preguntar y de poder interactuar. Esa es la idea. Incluso si surge alguna duda o directamente, como dije anteriormente, una pregunta en específico, por favor, háganla con toda confianza, ¿de acuerdo? Entonces, regreso un momento a la presentación. Y parte de este crecimiento que ha tenido el coaching durante los últimos 40 años, podemos ver estos números que acaban de ser publicados en el estudio de Global Coaching Study, y digo acaban de ser publicados porque estos resultados del 22 son los últimos que se tienen. Ahora están corriendo el estudio del 2024. Esto regularmente se hace cada 2 años, pero bueno, por pandemia, entre el 2019 y el 2022 hubo ahí una pequeña brecha. Entonces, coaching experimentó un crecimiento del 54% durante ese periodo. Y es importante entender que el tiempo de la pandemia hizo un antes y un después, hizo un parteaguas
en términos del crecimiento de coaching que venía creciendo, a ver, de forma gradual, pero el crecimiento que hubo durante la pandemia fue exponencial. Y yo particularmente quiero decir que en tiempos de pandemia trabajé más que nunca porque tanto coaches, perdón, tanto clientes en el área deportiva como en el área ejecutiva necesitaron más coaching que nunca para poder relacionarse con la nueva realidad. Eh, y quiero contar esto de manera anecdótica, pero muchos de los atletas y sobre todo jugadores de fútbol profesional con los que trabajamos, cuando empezaron a jugar de nuevo, incluso en tiempo de pandemia, pero sin público en el estadio, una de las cosas que teníamos que trabajar era ese público que muchas veces les reclama, que los abuchea, que en un momento dado es incluso hostil con ellos. Ahora les hacía falta y había una diferencia enorme entre jugar con público y no hacerlo. Y aquí en esta lámina les comparto un poco lo que es el tamaño del negocio de coaching. Y en el 2022 se calculaba que eran 4.570 millones de dólares a nivel global y venía creciendo en comparación con el 2020 en un término del 60% de crecimiento. Lo que se espera es que esta cifra haya aumentado en los últimos 2 años. Ahora, ¿cuál es la realidad del mundo? Bueno, en ese periodo de pandemia fuimos de un mundo VICA, es decir, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y nos cambiamos a un mundo que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensivo. Esta diferencia hizo que, a ver, necesitemos una comprensión global de todo de una manera distinta. Y ahora esta comprensión global empezó a necesitar mucho más acompañamiento, mucho más ayuda en el lado ejecutivo de las empresas y en el lado de los equipos en empresas y en el deportes. Eh, y esto es importante decirlo. Nosotros ofrecemos una certificación de coaching deportivo y al mismo tiempo en nuestra malla curricular del año 2025 va a haber una especialidad en coaching de equipos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque finalmente el área de coaching que nosotros trabajamos tiene que ver en un impacto en lo individual y personal y en un impacto en los equipos. Tanto el señor Jeremías Álvarez como mi persona hemos tenido la oportunidad de coachar deportistas profesionales de manera independiente o coachar equipos profesionales, especialmente en el mundo del fútbol. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que recibe un cliente de coaching? ¿Qué es lo que después de un proceso de coaching el cliente rescata como el beneficio fundamental de haber sido acompañado por un profesional de coaching? Lo número uno tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, definir y saber quién soy cuando las cosas ocurren para bien o cuando estoy teniendo desafíos, cuando tengo que competir en condiciones adversas o cuando siento que el escenario me es propicio. Competir cuando de repente no estoy al 100% físicamente y entender que estoy en una competencia como parte de un proceso evolutivo y saber que voy a competir pero que no tengo posibilidades de ganar, al menos desde el punto de vista físico, pero que estoy cumpliendo con un proceso. También definir en ese autoconocimiento mi identidad como ser humano y definir mi personalidad, mi entrega en la cancha deportiva o en el espacio deportivo en el que participo. Toma de conciencia tiene que ver con poder generar un estado en el cual puedo darme cuenta de mi realidad, de cómo la percibo, de cómo la evalúo, de cómo esta percepción y al mismo tiempo mis expectativas tienen que ser consideradas de una forma tal que eso me permita generar una respuesta inicial y una respuesta definitiva al desafío que estoy enfrentando. Eh, una de las cosas que los clientes de coaching agradecen más son los espacios de reflexión
en los cuales pueden co-crear junto a su coach un estado actual o definirlo perfectamente bien, más, quise decir, para después co-crear el estado ideal. Es decir, dicho en otras palabras, dónde estoy ahora y realmente cuál es el escenario que quiero construir, cuál es el escenario que yo entiendo es más útil y beneficioso a mi persona y a mi desempeño y desde ahí trabajar para lograrlo. Y por supuesto, la toma de decisiones desde perspectivas distintas a las que siempre he tomado decisiones. Esta es una de las cosas que en mi criterio los clientes agradecen más. Cuando pueden tener un plan A, un plan B, un plan C para alcanzar un mismo objetivo y que tienen la posibilidad junto a su coach de ir analizando distintos escenarios e ir tomando decisiones de manera tal que en la medida que van viviendo el proceso y en este proceso se van presentando distintas opciones, estas opciones pueden ser escogidas, pueden ser valoradas y pueden ser tomadas como una decisión final. Entonces, y ahora sí, hablando específicamente del coaching deportivo y lo que significa tener un mental coach trabajando en el equipo de un atleta, a esa necesidad de balance dinámico de la que hablé al principio, esa necesidad de poner armonía en la vida de un atleta para poder tener foco en su entrenamiento, en su entrega, su performance en la cancha y finalmente poder tener resultados, es lo que implica la posibilidad de co-crear junto con su coach escenarios que él pueda realmente e intencionalmente gestionar. Entonces, ¿qué pasa en el mundo del deporte? Y aquí quiero establecer algunas diferencias y en poder evaluar y comprender eh, cómo un entrenador deportivo y un coach mental trabajan complementándose. Son actividades absolutamente distintas, pero se complementan, por lo tanto, lo que termina pasando es que el entrenador deportivo eh, termina siendo un elemento fundamental en cuanto a lo que significa el establecimiento de metas y el coach mental termina siendo un elemento fundamental en lo que significa el acompañamiento para alcanzar las metas que el entrenador deportivo ha propuesto. Y desde ahí los enfoques son totalmente distintos. Entonces, el enfoque del entrenador deportivo tiene que ver con todo el aspecto físico, tiene que ver con todo lo que significa un tema de marcas, de desarrollo físico, de entrenamiento físico, y el coach mental está trabajando toda el área de fortaleza mental. Si el objetivo se ha establecido y no se trabaja la parte física y la parte mental en conjunto, pues es muy difícil alcanzar el objetivo. Se puede alcanzar, pero el atleta estará sometido a grandes dosis de estrés. Entonces, de nuevo, la mirada es cómo alcanzar mejores objetivos con menos desgaste físico y mental. Cómo alcanzar mejores objetivos con menos estrés. En cuanto a las herramientas, el coach mental está trabajando con distintas áreas que tienen que ver con el entrenamiento a través de mindfulness, con el entrenamiento a través de programación neurolingüística, con el entrenamiento a través de todo lo que significa neurociencias, mientras que el entrenador deportivo está trabajando herramientas que tienen que ver con el aspecto físico. El objetivo del entrenador deportivo es procurar el desarrollo físico que permita alcanzar el objetivo, mientras que el objetivo del coach mental es alcanzar el nivel de fortaleza mental que sostiene el resultado que el cliente está teniendo y no solamente lo sostiene, sino que además lo sostiene en bienestar. El perfil profesional es totalmente diferente
quienes se dedican al entrenamiento deportivo, a la parte física, han estudiado todo lo que significa esa área, mientras que el coach mental tiene un perfil profesional que hace uso de distintas herramientas, como ya mencioné anteriormente, coaching, programación neurolingüística, neurociencias aplicadas al deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la relación con el atleta es un poco diferente. ¿Por qué? Porque mientras el entrenador deportivo junto con el atleta establecen metas, pero el entrenador deportivo es el que establece el paso del Oye, entrenamiento. si Con el, no vamos a ir en la mañana. con el coach mental lo que va a suceder es que él va creando una relación de confianza con el cliente para poder analizar cuál es su relación y cuáles son los asuntos que en un momento dado pueden estar causando interferencia para el logro de la meta. Y cuando estoy hablando de interferencias, estoy hablando de las interferencias mentales. Específicamente me estoy refiriendo a valores, me estoy refiriendo a creencias, a bloqueos, todo asunto que puede ser tratado por un coach mental de una manera uh, indistinta, y siempre abordando el hecho de, y me van a oír mucho hablar de esto, reducir niveles de estrés para alcanzar mejores logros. Entonces, amigos, ahora les propongo que hagamos un test de fortaleza mental, que es donde empieza mucho de nuestra relación con nuestros clientes. Yo les voy a hacer las preguntas que están relacionadas con esto y lo que vamos a hacer es que ustedes contestan sí o no. La idea, aunque no. Entonces les propongo que vayamos a nuestro test de fortaleza mental y desde ahí podamos construir una dinámica. Entonces, la primera pregunta está relacionada con si mantienes la calma y el control en situaciones de alta presión. Esta es la pregunta. ¿Mantienes la calma y el control en situaciones de alta presión? ¿Sí o no? Y allí pueden ustedes anotar en una hojita o llevar su cuenta mentalmente sí o no para esta pregunta. La próxima pregunta está relacionada con si eres capaz de enfocarte en el presente y dejar ir el pasado. Es decir, puedes estar en presente, es decir, enfocado en tu actividad actual sin estar recordando consistentemente lo que ya has hecho, esté bien hecho o no, si has cometido un error o no. Entonces, eres capaz de enfocarte en el presente y dejar ir el pasado. Número 3, tienes una actitud positiva y optimista ante los desafíos. Tienes una actitud positiva y optimista ante los desafíos. Número 4, estableces metas claras y trabajas de manera consistente para alcanzarlas. Tienes un programa, tienes un proceso, tienes una metodología para trabajar sobre las metas que te has propuesto. ¿Sí o no? Luego, ¿eres resiliente y te recuperas rápidamente de los fracasos o las derrotas? Y este es un punto crítico en la fortaleza mental. ¿Qué sucede con el atleta luego de una derrota? ¿Qué sucede con un atleta en una derrota en un partido de principios de campeonato o una derrota cuando estamos jugando playoff o series finales? ¿Qué sucede cuando fuimos a penalti y no solamente tu equipo perdió, sino tú fuiste uno de los que falló el cobro del penal? Entonces la pregunta es, ¿eres resiliente y te recuperas rápidamente de los fracasos y las derrotas? Pregunta número 6. ¿Confías plenamente en tus habilidades y capacidades? ¿Confías plenamente en tus habilidades y capacidades? Pregunta número 7. ¿Eres capaz de manejar la ansiedad y mantener la calma antes, durante y después de una competencia? Esta pregunta es fundamental. ¿Eres capaz de manejar la ansiedad
antes, durante y después de una competencia? Pregunta número 8. ¿Tienes un fuerte sentido de propósito y motivación? ¿Tienes un fuerte sentido de propósito y motivación? Pregunta número 9. ¿Eres capaz de visualizar el éxito y crear imágenes mentales positivas? ¿Eres capaz de visualizar el éxito y crear imágenes mentales positivas? Y pregunta número 10. ¿Tienes un sistema de apoyo sólido incluyendo entrenadores, compañeros y familiares? ¿Tienes un sistema de apoyo sólido incluyendo entrenadores, compañeros y familiares? ¿Sí o no? Entonces ahora, mis queridos amigos, hemos realizado 10 preguntas. Ustedes deberían tener 10 respuestas. Necesitamos para poder avanzar en nuestra dinámica que podamos decir en en el chat, escribir 7 preguntas respondidas con sí, 3 preguntas respondidas con no, como por ejemplo, ¿ok? Entonces veamos sus respuestas en el chat, por favor. Muy bien, entonces Julio Ormeno en las 10 preguntas ha contestado que sí. ¿Quién más comparte el resultado de la encuesta? Andrei dice primeras 6 sí, por lo tanto entiendo que las siguientes 4 no. ¿Es correcto, Andrei? Ok, excelente. Bueno, ¿quién más comparte el resultado? Dani Castiblanco dice 8 respuestas positivas, 2 respuestas en negativo. Muy bien, Dani. Esperamos por las siguientes respuestas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo esto podría ser evaluado desde el punto de vista de resultados y cómo a partir de esta sencilla respuesta comenzamos a trabajar con nuestro cliente y empezamos a generar distintas opciones para él. Entonces, si respondiste a 8 o más preguntas, tienes una fortaleza mental sólida y estás camino a la excelencia deportiva. Te recomendamos afianzar tus fortalezas y puedes seguir creciendo en esta área. ¿Y por qué esto está contemplado de esta manera? Eh, en coaching siempre decimos que cuando una persona ha alcanzado su 10, es decir, entiende que ha alcanzado su meta, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el próximo 10? Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando con un atleta que está jugando en un equipo de fútbol y que su próxima meta está relacionada con hacerse titular en la divisa en la que juega y ser parte de la selección nacional de su país. Si ya logró estas 2 metas, la siguiente pregunta es cuál es el próximo 10, es decir, qué es la nueva meta que te vas a proponer para seguir creciendo. ¿Cuál es el nuevo reto que te vas a imponer para seguir teniendo un desempeño importante y seguir creciendo en tu profesión? Si respondiste de 5 a 7 preguntas, tienes una fortaleza mental promedio y hay espacio para mejorar. Ahí estás en camino a convertirte en tu mejor versión. Pero obviamente, esta fortaleza mental promedio no alcanza para ser un atleta de excelencia. Por lo tanto, empezamos a trabajar y a definir cuáles son las áreas en las que el cliente requiere y necesita apoyo desde el punto de vista de entrenamiento mental y trabajando en equipo con el preparador físico, podemos ver cuáles son las áreas donde necesita tener eh, apoyo tanto en el desarrollo físico como el desarrollo mental. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Gracias por el comentario, Gleyber. Es totalmente cierto. Esto es lo que hacen los grandes atletas. Siempre están buscando el nuevo 10. Siempre están buscando el nuevo 10.
Así que desde ese punto de vista, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que la fortaleza mental es una habilidad que se puede aprender, mejorar con práctica y dedicación. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que estén familiarizados con el mundo del fútbol, eh, en los años 2010 al 2015, Leo Messi era un gran jugador de fútbol para su equipo, el Barcelona Fútbol Club, y mientras tanto cuando jugaba en la selección argentina, era un muchacho que no tenía los resultados, que vomitaba en la cancha, etcétera, etcétera. Sencillamente la gestión emocional de jugar con la camiseta de su selección, de tener a un número 10 como Maradona en la referencia, era una presión muy fuerte para él y llegó un momento que cuando comenzó a gestionar todo esto, empezó a producir los resultados que se esperaban de él en la selección argentina. Entonces, este fue un proceso de desarrollo de la habilidad que fue ocupando un espacio. ¿Cuál es el punto aquí? No todos los seres humanos manejamos las emociones o las gestionamos de una manera igual. No todos tenemos los 6 componentes de la fortaleza mental desarrollados de tal manera que tengamos los equilibrios necesarios en cada una de las áreas de nuestra vida. Exacto, como hablamos en Perú, le pesaba la camiseta. Ese es exactamente el término de la jerga futbolística. Le pesaba la camiseta de la selección nacional. Era distinto cuando estaba en su equipo, el Barcelona Fútbol Club. Era absolutamente distinto, pero cuando estaba en la selección nacional, su tema era muy complicado desde el punto de vista de la gestión emocional. Bueno, literal fue desarrollando la habilidad, fue incrementando su fortaleza mental y ahora pues se mueve de una manera distinta y tiene resultados absolutamente distintos. Entonces, vamos a analizar y ya estamos cercanos a finalizar la profesión de coach entendida de una manera profesional y entendida de lo que significa esto para quienes en el futuro quieran dedicarse al mundo del coaching y de hecho convertirse en profesionales. Lo primero que tiene que pasar es entender que en el momento que yo decido ser un profesional del coaching, necesariamente tengo que desarrollar 2 mindsets. Un mindset es mi estructura mental como coach, pero otro tiene que ver con mi estructura mental como emprendedor, porque convertirse en un coach profesional significa convertirse en un emprendedor de la nueva era. Voy a entender que tengo un negocio en línea y esto de entender que tengo un negocio en línea significa que voy a atender clientes en distintas partes del mundo utilizando esta metodología o esta tecnología en la que todos estamos hoy involucrados. Esto nos va a permitir tener una ampliedad, una amplitud, quise decir, de posibilidades y al mismo tiempo, mientras desarrollo mi gestión de coach uno a uno con los distintos atletas con los que trabajo, incluso con equipos profesionales de fútbol con los que trabajo, termina siendo que el negocio online me permite al mismo tiempo desarrollar talleres, cursos, etcétera, etcétera. Incluso el día de mañana, cualquiera de ustedes que tenga la vocación, incluso hasta podría tener una empresa con la cual certifica coaches y cumple con todos los requisitos, pues podrá hacerlo. Entonces, necesito entender que me voy a convertir en un emprendedor, que tengo un negocio en línea y finalmente que puedo ser un nómada digital. En lo particular, a mí en los últimos 10 años me ha correspondido hacer coaching y gestionar lo que hago como coach, tanto de atletas como de equipos en 8 países distintos. Y eso me ha permitido tener una mirada distinta del mundo y al mismo tiempo comprender los escenarios en los que se mueven
los clientes con los que yo trabajo. Entonces, parte de el valor agregado que nosotros generamos en la certificación de MVP Coaching Institute es crear estos dos ah, mindset distintos que son necesarios y requeridos. Si usted tiene una formación base importante como coach, pero no tiene el escenario mental donde usted se va a mover profesionalmente, va a ser muy complejo lanzar su carrera. Hay algunos de ustedes, como hemos conversado al principio, que ya son entrenadores y tienen un mercado creado, etcétera, pero necesitamos entender que hoy el mercado de coaching para quienes hacemos esto profesionalmente es el mundo entero. Para quienes somos de habla hispana, bueno, el mercado de coaching donde nosotros trabajamos tiene 443 millones de personas alrededor del mundo. Y esta es una realidad absoluta. Entonces, ¿quiénes vamos a tener el privilegio de participar en la formación de ustedes? El señor Jeremías Álvarez, que es quien ven a la izquierda, es un coach que ha dedicado los últimos 15 años a coachar atletas profesionales en el mundo del fútbol profesional, jugadores y atletas de primera división en las ligas más importantes del mundo, jugadores de grandes ligas eh, en el béisbol profesional, campeones mundiales de karate, campeones mundiales de boxeo, campeones mundiales de eh, motocross. En mi caso, he tenido la oportunidad de trabajar con equipos profesionales de fútbol, con atletas en el área de fútbol y béisbol profesional y un trabajo importante en empresas Fortune 500 en el acompañamiento de ejecutivos con entrenamiento de atletas profesionales. Y esta es una área muy importante porque en el mundo de la empresa, el asunto del entrenamiento y de la fortaleza mental hoy en día es un requisito muy importante. Entonces, desde acá, desde esta concepción, eh, y habiendo desarrollado nuestras carreras, como dije al principio, de manera paralela, hace más de 6 años empezamos Jeremías y yo a conversar un poco acerca de lo que se requiere en el mundo del coaching y de lo que requeríamos en la mirada que estábamos teniendo y de la experiencia que estábamos ganando y cómo nos hubiese gustado a nosotros haber sido formados y encontrar la experiencia necesaria para el momento en el que salimos al mundo profesional. Y esto nos permitió diseñar una certificación de coaching desde esa mirada. ¿Qué es lo que nos hubiese gustado tener cuando nosotros comenzamos? ¿Qué era lo que debíamos haber aprendido que después tuvimos que aprender por ensayo y error? Y una de nuestras promesas básicas y de las que creo que hacen diferencia entre nosotros y otras escuelas es que nuestra promesa es enseñarte desde nuestra experiencia. ¿Y por qué decimos esto? Porque, oye, Andrei acaba de escribir ya te voy a responder a tu comentario, Andrei, pero me parece fantástico lo que estás planteando. Me parece fantástico lo que estás planteando. Decía que nuestra propuesta es enseñarte desde nuestra experiencia. ¿Y por qué razón? Bueno, porque si, por ejemplo, imaginemos que vamos a estudiar programación neurolingüística, vamos a hablar de los niveles neurológicos de pensamiento, que es una materia que vamos a ver en la certificación. ¿Ok? Eh, si yo me pongo a enseñarte programación neurolingüística y niveles neurológicos de pensamiento desde el punto de vista estrictamente académico, lo que yo te voy a enseñar lo puedes conseguir en Google. Lo que no vas a conseguir en Google es cómo yo utilizo los niveles neurológicos de pensamiento para coachar a un atleta. Eso Google no te lo puede decir porque no tiene la experiencia. ¿Ok? Imaginémonos que vamos a hablar del proceso de toma de decisiones de acuerdo
a la teoría de Antonio Damasio. Bueno, si tú buscas eso en inteligencia artificial, en ChatGPT, él te va a dar un resumen de eso. Lo que no te va a decir es cómo eso lo aplicas en el momento de estar con un atleta que mañana tiene que jugar una final de un campeonato profesional de fútbol. Ahí es donde está literalmente la diferencia en nuestra propuesta. Te vamos a enseñar desde lo que nosotros hemos aprendido en 30 años de experiencia acumulada entre el señor Jeremías Álvarez y mi persona. Y eso es lo que me gustaría que te lleves de este encuentro. Es decir, no te vamos a enseñar de la teoría, te vamos a enseñar del coaching que hacemos día a día. Si nosotros logramos que tú comprendas lo que nosotros hemos aprendido y que ahora con todos los conocimientos nuevos que van apareciendo, tú vayas a ver, adicionando información y experiencia, ahí es donde vamos a hacer una diferencia importante. Y, por ejemplo, les voy a contar, la razón por la que Jeremías Álvarez no está hoy aquí es porque está en Cleveland, en el juego de los Guardians de Cleveland, donde hay 3 jugadores del equipo Cleveland que están haciendo coaching con él y se están preparando para jugar los playoffs de grandes ligas. ¿Ok? Entonces, eso hace una diferencia enorme y hace una distancia en el término de la experiencia que te vas a llevar. Entonces, voy a hablar de esta característica y Andrei, no me he olvidado de tu comentario, ya te voy a responder. Nuestra certificación está preparada de una manera tal que vas a obtener 2 certificaciones en una. La primera parte se llama High Performance Mentor Coach y esta primera parte está relacionada con conocer los fundamentos de coaching, las maestrías de coaching de la International Association of Coaching y conocer el modelo de conversación que nosotros utilizamos como modelo base para nuestras sesiones de coaching. Esto te convierte literal en un life coach. ¿Por qué nosotros hablamos de un mentor coach? Bueno, porque hay un módulo de mentoría que también tienes que conocer y mirar, no solamente para establecer las diferencias entre mentoría y coaching, sino para poder tener una herramienta de mentoría en caso de que en un momento dado sea necesaria. Si esto lo vemos desde el punto de vista estricto de coaching, parecería una contradicción, pero, y aquí viene la gran X de la ecuación, cuando tú estás coachando un equipo profesional de fútbol y estás toda una temporada con ellos, o estás coachando a un atleta que participa en 162 juegos de una temporada de grandes ligas, hay momentos en los cuales el atleta viene a conversar con el coach y realmente lo que necesita es mentoría. Entonces, no es correcto que el coach no sepa distinguir cuál es el momento del coaching y cuál es el momento de la mentoría. Y aquí hay una diferencia enorme en la concepción tradicional de cómo se trabaja con un atleta profesional o con un equipo profesional. Entonces, ahí hay una diferencia. Nosotros somos una academia acreditada por la International Association of Coaching para enseñar las maestrías de coaching de la IAC. IAC es una organización mundial de coaches que ha desarrollado estas maestrías de coaching. En este momento tengo el honor de presidir esa asociación mundial hasta diciembre de 2026. Y esto implica, esta acreditación implica que por los últimos 10 años, nosotros hemos sido acreditados personalmente para enseñar las maestrías de coaching, porque hemos demostrado a través de nuestra ejecución en nuestras sesiones que somos capaces de llevar estas maestrías a el campo en el cual le son útiles al cliente, es decir, a la sesión de coaching. Transferir un conocimiento teórico a una
habilidad práctica que está puesta al servicio del cliente. Eso es examinado a través de grabaciones de sesiones de coaching y el nivel de Certified Coach de la IAC nos permite tener esta acreditación junto con el pensum educativo al que les vamos a brindar a ustedes. Y por último, nuestro programa ha sido analizado por la Florida Global University y la Florida Global University avalan nuestro programa de coaching. ¿Qué quiere decir? Que nos sentamos con ellos, les dijimos, mira, esta es toda nuestra malla curricular, estas son las razones por las cuales enseñamos los contenidos que enseñamos, esta es la manera en que la vamos a ofrecer a los estudiantes de la academia y la universidad ha dicho, ok, entonces nosotros los podemos avalar a ustedes como un programa externo de la universidad. Esto implica, créanme, un diseño generado pensando en llevar adelante una certificación que promueva alto desempeño por parte de los coaches y una formación estructurada que permita que nuestros alumnos puedan ir al campo de trabajo y realizar su actividad con un conocimiento profundo de qué se trata acompañar a un atleta de alto desempeño. Entonces, yo les voy a mostrar en un momento unos 15 minutos de una sesión de coaching. Quiero que vean, quiero que observen, quiero que tengan la oportunidad de entender cuál es la interacción entre el coach mental y el atleta. Pero antes quiero contestar a Andrei Franco, que dice el contacto del coach en lo que diferencias de un influenciador, porque ahora los influencers deslegitimizan casi todo. Bueno, ya que esta es una gran cosa y, una perspectiva muy clara de tu parte, Andrew. Un coach profesional se parece muy poco a lo que en redes sociales se entiende es un coach. Y hay que desde la salida tener esa diferenciación clara, básicamente porque las personas que quieren coachar profesionalmente a atletas profesionales tienen que tener muy clara y definida cuál es su comunicación con los atletas y cuál es la manera de aproximarse al mercado. Entonces, los coaches verdaderamente buenos te vas a dar cuenta de manera muy fácil, no están pendientes de intentar ser influencers, pero para absolutamente nada. Primero, porque no tenemos tiempo para eso. Y segundo, porque, a ver, el perfil profesional y la búsqueda profesional es totalmente distinta a querer ser un influencer. Y esto no quiere decir que estemos criticando a los influencers. Es más, yo creo que la palabra está mal utilizada porque alguien que influencia es alguien que ayuda a otro a lograr más, a liderar de una manera distinta. Pero esa aclaratoria está muy buena y comparto tu opinión. Entonces, un coach profesional eh, está muy lejos de querer ser un influencer. Son dos perfiles absolutamente distintos y son dos búsquedas absolutamente distintas. Los influencers a lo suyo y los coaches a lo suyo, estableciendo una clara y extraordinaria diferencia. Bienvenidos, veo por acá que se han integrado algunas personas, Camilo y Coami, Cacom, me imagino que ese no es tu nombre, sino es alguna nombre de alguna empresa, Trainer, Carlos Sangronis, también bienvenido. Y bueno, qué bueno que están acá. Entonces, bueno, amigos, ahora lo que vamos a hacer es escuchar 10, 12 minutos de una sesión de coaching. Quiero que vean ustedes la interacción. Quiero que observen la participación del coach y que observen la interacción y la dinámica que ocurre en una sesión de coaching entre un cliente y un coach. Y luego vamos a abrir rápidamente una sesión de preguntas y respuestas. Así que les invito a escuchar con atención
y a darse cuenta de cómo es la interacción entre el cliente y el coach. Vamos allá.